Sé que ustedes, o creo que todos aquí ya lo han escuchado, lo han leído. Y pues hoy, hoy me dieron el privilegio de hablar de este tema. Y pues los invito a que inclinen su rostro y me ayuden a orar. Padre, gracias Señor, te damos en esta noche, Señor. Te ruego, Señor, que me uses, Padre, que seas tú, Señor, hablando a través de mí, Señor. Úsame, Señor. Que tu Espíritu Santo sea en este lugar, Señor. Que seas tú, Señor, en este lugar, que seas tú el centro, Padre. Toda gloria y honra es para ti, Señor. Disponemos nuestros corazones para recibir, Señor, y que tu palabra se haga vida en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Y Juventud de Impacto dice, amén. Bueno, pues el tema es las 10 vírgenes. Y vamos a ver en Mateo 25, del 1 al 13, si me acompañan a leerlo. Una prédica de 10 minutos. 10 minutos. Cuando digo 10 minutos son como una hora. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Ay, perdón. No paso por hablar tanto. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagarán. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ay, perdón. No sabía que esto iba a pasar. Bueno. Ay, la computadora. Amor, ¿me puedes venir a ayudar aquí? Tú que le sabes a tu computadora. Les digo que se casen, les digo que se casen. Hay un hablador que dice que no se casen. La ayuda idónea, sí. La doña idónea. Y el don. Ay. Bueno. Leyendo Mateo 25, tuve que leer unos versículos atrás, si es el contexto, ¿no? Si mal no me equivoco, para poder entender, para poder entender un poquito para quién había sido, cuándo se dijo, a quién se lo dijo. Y vemos que en Mateo, en capítulo 24 y 25, el Señor enseña las señales que pasarán en el día del fin y su segunda venida, y presenta 3 parábolas en el capítulo 24 y en el 25, que una de ellas es los talentos, y la de las 10 vírgenes, y el juicio a las naciones, que hablan de los acontecimientos del fin. Ahora, este mensaje, esta parábola que se dio, ese mensaje fue para Israel. En Mateo 15:24 dice: él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
El pacto era solo con el pueblo de Israel, con nadie más. No estábamos incluidos nosotros ahí. Pero el objetivo principal de Jesús era el pueblo de Israel. Por eso, pero ellos lo rechazaron, pero nosotros, al aceptar a Jesús, fuimos bendecidos. Pero me volvió a suceder. Ellos lo rechazaron. Por eso ahora nosotros, los que recibimos a Jesús, fuimos aceptados por Dios, como dice en Juan 1, del 11 al 12. Y dice, si lo tenemos ahí, Juan 1, del 11 al 12. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Creo que ahí está. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos de ustedes han aceptado a Jesús como su Señor? ¿Cuántos de ustedes han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador? Amén. Creo que todos de aquí. Y los que no, bueno, buscan a uno de staff. A uno de staff pueden, aquí está Emanuel, su esposa, Justino, Rafa o cualquier uno de staff, y podemos hablar o platicar sobre eso. Seguimos. Así que Jesús enseñó las señales del fin a Israel en el capítulo 24 y 25, como les decía. Dice, las 10 vírgenes que esperan al esposo son las acompañantes de la novia a la fiesta de la boda. Sabemos que la iglesia es la esposa y la acompañante es Israel. Vamos a ver qué dice en Apocalipsis 19:9. Y dice, y el ángel me dijo, escribe bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Vamos a hablar de las vírgenes y vamos a ver qué dice en Mateo 25:1. Y es lo que acabamos de leer, que decía, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Sin embargo, hay cosas que tenemos que hacer nosotros como iglesias, que es mantenernos en santidad. ¿Por qué es importante mantenernos en santidad? ¿Alguien sabe? Amén. Sin santidad nadie verá a Dios. ¿Alguien? ¿Alguien más? Santidad es guardarse, ¿verdad? Hablando de bodas, es guardarte tú, los que están en proceso de que se van a casar o los que ahorita dieron su anuncio de noviazgo. Tú te quieres guardar para esa persona que amas, ¿verdad? Es importante que tú estés bien para cuando tú te cases. Tú no te quisieras casar con una persona que no le importas, ¿verdad? Bueno, así es importante que nosotros mantengamos nuestra vida en santidad, en una relación con Dios. Dice, debemos estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué eso implica? Eso es mantenerse en santidad, como les decía. La parábola presenta a 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Ahora, en su condición, las 10 se parecen. No hay diferencia entre ellas alguno. Así como las prudentes, las insensatas salieron a recibir al esposo. Tenían buenas intenciones, pero no estaban preparadas. Las insensatas no estaban preparadas. Podemos comparar esto como algunos cristianos que llevan una vida y una conducta y tienen un buen testimonio, es decir, buscan de hacer todo bien, buscan de ir a la iglesia todos los días, de estudiar la Biblia, de apoyar en las comunidades como la CFC, de ir a evangelizar, de
de hacer cada cosa, apoyar a los jóvenes, venir a los jóvenes, pero realmente sabemos que eso no te va a salvar. Lo que salva no es las cosas que tú, o sea, no son las obras. Las obras son importantes porque dicen quién eres tú, pero realmente lo que importa es vivir una vida en santidad. Dice, pero eso no significa que son hijos de Dios. No todos aquellos que dicen ser cristianos son salvos. Vamos a ver qué dice en Mateo 13, 24 al 30. Creo que eso no. Bueno, esto habla de que junto con el trigo crece la cizaña. ¿Algunos de ustedes conocen el trigo? ¿Saben cómo es el trigo y la cizaña? Son dos, dos plantas que se parecen, solo que cuando ya el fruto, cuando ya el trigo tiene el fruto, o sea que ya la cizaña no tiene semilla, el trigo tiene semilla, el trigo se inclina, mas la cizaña se queda parada. ¿Me entiendes? Es la única forma que te das cuenta, pero si tú los ves así, son iguales. Dice, son como esas personas religiosas que confían en sus testimonios, sus obras en sí mismo para alcanzar el favor de Dios. O sea, se olvidan, quieren hacer todo lo que está en sus manos, o sea, con sus fuerzas, buscar agradar a Dios, pero realmente no se trata de hacer eso, sino se trata, como les decía, es de vivir una vida en santidad, tener una relación con Dios. Dice, sus obras en sí mismo parecen querer alcanzar el favor de Dios, pero en realidad no han tenido una genuina conversión. Es decir, aceptan a Jesús, pero no tienen una relación con Dios. Como les decía, son esas personas religiosas que porque dicen que van a la iglesia sin falta, sin ir a la CFC, leer y todo, pero realmente no se trata, vuelvo y lo repito, no se trata de no nomás de ir y de no faltar, sino de tener tu relación con Dios, tener tu devocional, buscar todo aquello que le agrada a Dios. Dice en Lucas 13, del 1 al 5, en Nueva Traducción Viviente. Dice, de ninguna manera, es Lucas 13, el 1 al 5, ¿verdad? ¿Sí le dije? ¿Sí? Ok. Ahí podemos ver lo que sucedía cuando van a Jesús y le cuentan los judíos de lo que estaba, fariseos, los judíos, de lo que estaba pasando, le dicen, como Jesús confronta a los judíos de lo que había sucedido, que le dicen que se creían que más justos eran los galileos que fueron asesinados por Pilato o que los 18 murieron en la torre de Siloé. Estaban preguntándole que si ellos habían muerto porque estaban mal, y Jesús les contesta en Lucas 13:5, dice, de ninguna manera, y si ustedes no cambian su manera de vivir ni obedecen a Dios, también morirá. Debemos de cambiar nuestra forma de pensar, no nomás, vuelvo a repetir, no nomás porque tú piensas que tú estás haciendo las cosas bien, o que porque tú ves que tú haces más que los demás. Eso no quiere decir que tú estás haciendo las cosas bien. A veces, hay personas que vienen a orar y nadie se da cuenta. Los martes a la oración, y hay personas, yo no voy a balconear, yo no he venido, yo venía pero no he venido, pero a veces hay personas que hacen más cosas y no te das cuenta, como el que viene a limpiar la iglesia, como el que viene a lavar los baños, como el que viene a cortar el paso, todo ese tipo de cosas. Y no puedes decir solo que porque tú haces tanto esto y esto y lo otro, eres salvo. Te vuelves una persona religiosa. Debemos de cambiar esa forma de pensar, no debemos de juzgar simplemente por lo que vemos. Dice en Mateo 25:3, y hablaremos de
estar vacíos de aceite. Dice, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. La diferencia entre las 10 vírgenes es que 5 habían llenado sus vasijas de aceite, pero las otras 5 no. Sabemos que el aceite representa el Espíritu Santo, que llena nuestras vidas para que seamos luz en medio de tiniebla. Cuanto más tú te llenes de Dios, cuanto más tú te llenes del Espíritu Santo y tú vivas conforme una vida espiritual y no carnal, más vas a ser de bendición con aquellas personas. Dios te va a usar. No digo que Dios no te usa, si, ¿me entiendes? Si tú no tienes una relación con Dios, porque vemos en la Biblia también que Dios usó personas, a otras personas que no estaban haciendo lo que Dios les hacía que hicieran. Pero cuando tú eres llenado por el Espíritu Santo, cuando tú te llenas de Dios, tú eres esa luz en medio de tinieblas, ya sea en el trabajo, ya sea en tu casa, ya sea en la tienda, donde quiera que vayas. El Espíritu Santo es lo principal en nuestras vidas para la salvación. Es el sello que nos marca que somos de Dios, que somos de Cristo. Sin Él no tenemos la garantía de nuestra salvación. Vamos a ver qué dice Romanos 8:9. Perdón, ahí tenemos. Dice, sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. ¿Cuántos de ustedes saben cuál es el fruto del Espíritu? Sí, creo que se lo saben, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia. Ustedes saben. Bueno, ¿dónde lo podemos encontrar? Ahí está, ahí lo puse. Sí, en Gálatas 5:22. Pero ¿saben cuál es el fruto de la carne? Ahora, ¿sí se lo saben? ¿Se lo saben alguno? Bueno. Inmoralidad sexual, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, envidias. Yo quiero esos tenis. Envidia y cosas semejantes a esas. A ver, levanten las manos. ¿Cuántos de ustedes? No, no es cierto, no levanten la mano. Pónganse a pensar, ¿cuántos de esos frutos practicamos? ¿Y cuántos de los frutos del Espíritu Santo practicamos? Es algo por pensar. Y dice, bueno, y ahí entran muchas cosas. Y dice, bueno, ¿estoy viviendo guiado por la carne o por el Espíritu, por el Espíritu de Dios? A mí me ha pasado, les voy a contar algo. Alguien que nadie sabe, solo mi esposa y Dios. A mí no me gusta que me voy a balconear. A mí no me gusta, o no me molesta que van manejando y van con el teléfono aquí al lado. Van con el teléfono aquí al lado. Y va allá libre. Y tú quieres pasar. Yo les he pitado, Dios te bendiga. No, yo les he pitado, me he molestado. Y me dice mi esposa, ay amor, tú no sabes cómo van, tú no sabes qué van pensando. Y me va a estar hablando. Ahí el Señor la usa, el Señor me habla a través de ella. Yo me enojo, digo, sí. No pensamos, ¿por qué? Porque nos dejamos guiar por la carne. Y eso no está bien. Debemos de ser pacientes. Ahí es cuando debemos poner en práctica el fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Amén. No debemos dejarnos guiar por la carne. Ahora, para estar preparados no solamente necesitamos tener una buena conducta y un buen testimonio, sino también
es fundamental. Es necesario que el Espíritu Santo more en nosotros. Es necesario poner en práctica poner en práctica, ser guiados por el Espíritu Santo. Cuando nos convertimos a Cristo de manera genuina, o sea, en verdad, consciente, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Dice Hechos 2:38. Y dice, Pedro contestó y dice, cada uno de ustedes debe de arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. No tenemos excusa. Todos aquellos que necesitamos a Jesús, no hay excusa que dice, es que yo no sé cómo hacerle. Ora, tenemos al Espíritu Santo. Ahora, en el versículo 8 al 10, dice, las 5 vírgenes insensatas quisieron prepararse al final, pero ya era demasiado tarde, ya no había tiempo. Sucedió como en los días de Noé. Rechazaron el mensaje de Noé, pero cuando comenzó el diluvio, quisieron creer, pero ya era demasiado tarde. Ahora, hay que ponernos a pensar en eso. ¿Cuántos de ustedes, cuando llegó esa persona y les compartió de Cristo, qué dijeron? Creo que no lo aceptaron luego así el mensaje. ¿O sí? Bueno, yo no. Yo en lo personal, yo no. Y, ahí el Señor usó grandemente ahí a Carlos. Fue muy paciente. Ahí el Señor usó a Carlos porque yo realmente no quería saber nada. Él me invitaba a los jóvenes. Yo llegué un viernes y así como llegué allá, ahí sigo ya todo el sonido. Ahí todavía sigo en el sonido. Pero es porque a mí no me gustaba platicar con nadie. A mí no me gustaba que me vinieran a hacer preguntas, no me gustaba que me saludaran, no me gustaba que nada, no, o sea, me escondía yo. Pero realmente yo no quería saber nada. Yo no quería saber nada. Pero Dios usó a esa persona. Ahora, ¿quién ha ido de ustedes a compartir a Houston cuando íbamos a Waco? Aquí no tocó ir a Waco, pues si no te tocó ir a Waco. Y no sé si te ha tocado que cuando tú estás compartiendo, la gente empieza a hacerte mala cara, o ya saben cuando te vienen caminando y dicen, ahí vienen y te dan la media vuelta y te da tristeza porque tú que ya estás de este lado, sabes, ¿me entiendes? Pero que tú quieres dar esa bendición, dar las buenas nuevas a esas personas y las personas no quieren. Hasta cuando se les atora algo en el zapato, ahí es cuando empezamos a buscar a Dios. Pero ¿para qué esperar al final si podemos vivir una vida de bendición en Cristo? Ahora, he escuchado personas que no conocen a Cristo que dicen, ay, es bien aburrido y te dicen esto, cómo vivir y que no sé. Realmente no es cierto. Bueno, hasta la fecha a mí no me ha dicho, hey, tienes que vivir así o tienes que hacer esto. Ahora, vemos cómo en el tiempo de Noé sucedió eso. En Mateo 25, 11, 12 dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. Imagínense estar en esa posición de esas personas que pudieron haber recibido el mensaje y llega Jesús y ellos queriendo arrepentirse en un momento y no puedan arrepentirse. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte para esas personas. Por eso es importante orar por las personas que vamos a compartirle. Es importante estar en oración y pidiendo que el Señor nos use para poder ser de bendición para esas personas que no conocen de Cristo. Es decir, estar en comunión con Dios. Dice, el Señor les dijo que no las conocía. Dice en Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen.
El Señor no las conoce porque nunca tuvieron una comunión íntima con Él. Imagínate llegar a la presencia de Dios y que te diga el Señor: yo no te conozco, pero Señor, yo oré por esa persona, yo no te conozco, pero Señor, yo iba a evangelizar a Houston, yo iba allá a apoyar con el pastor Daniel, perdón. Yo no te conozco, pero pastor, yo iba a la iglesia todos los días y llegaba temprano antes de que llegara el hermano a abrir la puerta. No te conozco. Qué feo, ¿no? Solo porque tú pensabas que el hecho de venir era suficiente, sin darte cuenta que realmente lo que necesitas es tener una relación con Dios. Dice en 1 Juan 2:19, dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No todos. Qué fuerte, ¿no? Ahora con esto quiero concluir. Esta parábola enseña que la vida religiosa solo no conduce a la salvación, sino que es necesario experimentar una conversión genuina. Es necesario que tengas tu relación con Dios. Es necesario que busques de Dios ahorita que se puede, porque va a llegar un momento que no vamos a poder. Va a llegar un momento que van a querer quitar las Biblias, que no van a dejar que nos congreguemos como ahorita lo estamos haciendo. Va a llegar un momento de que ni siquiera esto lo vamos a poder hacer. Y ahí es cuando vamos a decir: es que yo quiero buscar de ti, es que yo quiero alabarte, es que yo quiero exaltarte, es que yo quiero levantar mis manos, Señor, me quiero postrar, quiero estar reunido con los hermanos. Ya no se va a poder. Vivir guiados por el Espíritu Santo, jóvenes, y no por la carne. Dice Romanos 8:14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No dicen los que son guiados por la carne. No dicen que aquellos que dicen, es que yo sé que esto es lo correcto, o yo lo quiero así. Que solo los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, si tú no estás siendo guiado por el Espíritu y te estás dejando llevar por la carne, aguas. Es hora que tú te pongas en cuenta con Dios y pedir perdón y empezar a dejarte guiar por Dios. Es una voz de alerta, chavos, esta noche. Es una voz de alerta para que tú te pongas a pensar y pongas a meditar en las cosas que has estado haciendo o que has hecho. Dice Mateo 25:6: y a la medianoche se oyó un clamor. Imagínate tú estar acostado y ya no esté nadie en tu casa. Que oigas un trueno y te despiertes y vayas al cuarto a ver si está tu mamá, tu papá, tus hermanos y no haya nadie. ¿Qué vas a decir? Se fueron de vacaciones, ¿verdad? No, ¿verdad? Dice: aquí viene el esposo, salir a recibirle. ¿Estás preparado? Si Jesús viene en este momento, ¿estás bien para irte con Él? ¿Estamos bien? No digamos soy cristiano si no tienes una relación con Dios. No juguemos a ser cristianos.
Debemos debemos llenar nuestras vidas con el aceite, con el Espíritu Santo. Prepárate ahora que tienes el tiempo, hoy. Ven a Cristo y compra de Él sin dinero y sin precio la salvación que nos dio Cristo. Dice Isaías 55:1: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Es necesario que examinemos nuestras vidas. Es necesario que examines tu vida. Clama al Señor hoy que hay tiempo para que abra los ojos de tu entendimiento y puedas comprender la realidad de tu vida y no seas desechado por no estar preparado para cuando Cristo venga. Hoy, jóvenes, es hoy, no mañana, no al rato, porque nadie nos tiene garantizado el mañana. Si Cristo viene hoy, es hoy. Hoy. No podemos perder el tiempo. No podemos esperar hasta otro campamento para estar llenos, para estar diciendo, hoy sí voy a predicar, ahora sí, Señor, me he llenado de ti. No esperemos hasta otro campamento. Es hoy. Les invito a que inclinen su rostro. Padre, gracias, Señor, te doy por estos jóvenes, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre. Tú nos hablas, Señor. Tu Espíritu Santo nos guía. Ayúdanos, Señor, a poder ser guiados por tu Espíritu Santo y no dejarnos llevar por la carne, Señor. Queremos llenarnos de ti, Señor, poder ser luz, Señor, en medio de tinieblas. Ayúdanos, Señor, a ser de bendición, a ser instrumentos tuyos, Padre, a poder reflejar que somos hijos tuyos, Dios. No sabemos ni el día ni la hora, Señor, de cuando venga Cristo Jesús, pero queremos estar preparados, queremos estar bien, Señor, delante de ti. No nos queremos quedar, Señor. Queremos llenar, Señor, nuestras vasijas de aceite, estar preparados, no queremos ser como esas vírgenes insensatas, Padre. Queremos poner en práctica, Señor, lo que nos has dado, Padre. Y gracias por recordarnos, Señor, que el tiempo no lo tenemos comprados. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Cristo Jesús.